Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos viene a hablar en San Marcos capítulo 6, versículo 30 al 36. Nos viene a hablar de la realidad de Jesús hacia nosotros. Jesucristo es el buen pastor, ya lo decía el salmista. Y si Él es el buen pastor, nada me faltará. Pero si Él es el pastor, nosotros somos las ovejas de su rebaño. Y cuando la Biblia lo compara con un pastor, con las ovejas, es porque el pastor se preocupa de sus ovejas y no solamente se preocupa, las cuida. Y no solamente las cuida, las alimenta. Cuando dice que Jesucristo es el buen pastor, está diciendo que Él se preocupa de nosotros, nos cuida y nos alimenta. Pero hoy el Evangelio nos va a decir cuándo Jesucristo se preocupa de sus ovejas. ¿Cuál es la preocupación más grande? ¿Qué es lo que más a Él le duele de sus ovejas? O sea, ¿qué es lo que Él no quisiera que aguantaran las ovejas? Vamos a ver el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 6, versículo 30 en adelante, bueno, en el 34 dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Mire la palabra, tuvo compasión de ellos. ¿Qué fue lo que enterneció el corazón de Jesús? ¿Qué es lo que dijo, ay, imposible, me duele esto, ver esto? ¿Qué fue lo que Él vio? ¿Sintió compasión de ellos? Repítalo. Sintió compasión y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. La interrogante. ¿Por qué dice que eran ovejas que no tenían pastor? ¿Qué les estaba faltando? Algo les estaba faltando. Necesitábamos, según Jesús, necesitaban a alguien que hiciera algo por las ovejas. Pero ¿qué era lo que necesitaban las ovejas? Que no había quien se lo diera. Hace falta el pastor para que le dé esto a las ovejas. Andan como ovejas sin pastor. Si ponemos la lupa y le hacemos zoom, podrán ver ustedes, aquí está la lupita. Ve, le vamos a hacer zoom. ¿Qué era lo que necesitaban las ovejas? ¿Qué era lo que nadie les estaba dando? ¿Qué fue lo que Jesús entonces dijo? Como están como ovejas sin pastor, yo soy el buen pastor. Yo voy a alimentarlas. Yo voy a hacer esto para sustituir la ausencia de aquellos pastores. Vamos a ver qué era lo que necesitaban las ovejas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué les faltaba? Vamos otra vez. Y comenzó a enseñarles. ¿Qué les faltaba? Pastores que les enseñaran. Y cuando Jesús ve que las ovejas, el pueblo de Dios, no tiene quien les enseñe, Jesús sufre. Siente compasión porque estaban como ovejas sin pastor, porque no tenían quien les enseñara. Si Jesucristo viniese corporalmente de nuevo, como cualquiera de nosotros, así materialmente y físicamente, Jesucristo en pleno siglo XXI volvería a sentir compasión de los católicos, porque no hay quien les enseñe. Los obispos y los curas se han limitado solamente a celebrar misas, se han limitado solamente a hacer sacramentos, que son buenos. Pero no se dan cuenta que según la Biblia, el alimento que Dios quiere para el pueblo es el conocimiento. Y eso se adquiere a través de la enseñanza, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, las ovejas, por falta de conocimiento, mueren. Por falta de enseñanza. Y Jesús lo lamenta.
pero me da tristeza, y esto es un grito, no es una crítica destructiva, sino constructiva. Ver que haya sacerdotes que no enseñen al pueblo. ¿Cuál es la única enseñanza que el pueblo tiene? Las homilías. No, nada. O si no, díganlo ustedes. Cuando fueron a la catequesis, ya se graduaron y más nunca fueron a una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que reciben? La misa. No, nada, esa es la única enseñanza. Y normalmente los sacerdotes en la homilía, a veces ni predican, si predican 5 minutos a las carreras. Y predican nada de la palabra de Dios, sino de cualquier otra cosa. Y el pueblo anda hambriento, necesitado, como ovejas sin pastor. Porque no hay quien les enseñe. ¿Y saben qué es lo contradictorio de la vida? Y ojalá me estén escuchando algunos sacerdotes, que la mayoría de sacerdotes ahora tienen el afán de enseñar, pero en los colegios, en las universidades, matemáticas, física, literatura, historia, filosofía, pero no han retomado lo que Jesús quiere, que enseñen al pueblo. ¿Y por qué, por ejemplo, los protestantes han avanzado tanto en el mundo? Porque el pueblo anda como ovejas sin pastor, o sea, no hay quien les enseñe. Pero verán ustedes desde el versículo 30, cómo fue la historia, para que ustedes vean cómo era la cosa, 6:30, cómo comenzó la cosa. Verán que los apóstoles tenían claro que tenían que enseñar. Verán que Jesús también tenía claro la enseñanza. Y no solamente eso, Jesús envía a los apóstoles a enseñar. Eso es la tarea primordial de la iglesia, enseñar. Pero hoy día no hay quien enseñe. A ver. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué estaban haciendo? Y lo que habían enseñado. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Y lo que habían enseñado. Claro, los apóstoles habían sido llamados por Cristo para que se fueran a enseñar. Y ellos regresaron contentos, contándole al Señor lo que habían hecho, pero también lo que habían enseñado. Porque un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero apóstol de Cristo, debe tener como vocación el enseñar. Por eso ustedes me pueden criticar a mí y me pueden decir que yo hago la homilía muy larga, que yo hablo mucho. Digan todo lo que les venga en gana. Pero yo no puedo dejar de enseñar. Porque cuando yo dejo de enseñar, las ovejas quedan sin pastor. Y Cristo siente compasión del pueblo cuando los sacerdotes no enseñan. Pregunto, ¿será que los sacerdotes están enseñando la Biblia? ¿Será que están predicando la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo están enseñando? Es triste. Pero como me están enseñando a través de las redes sociales también, la interrogante vale. Enseñaban. ¿Cómo es otra vez? Regresaron. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. La Biblia le da gran importancia a la enseñanza. No me pierda aquí. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús manda a los apóstoles, Él los llama, primero está con Él, y después los envía. ¿A qué los envía? Ustedes van a notar que la tarea primordial de la iglesia es enseñar. No podemos abandonar esa tarea. Cuando abandonamos la tarea de enseñar, se meten los evangélicos y meten mentiras. ¿Por qué meten mentiras? Porque al pueblo no se le ha enseñado. Escuche. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Muy bien. Jesús quiere que todas las naciones sean sus discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hasta ahí no llega. No manda solamente a bautizar. Después, ¿qué hay que hacer? Enseñándoles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enseñándoles. ¿Qué es lo que hay que hacer?
enseñándoles. Y cuando los sacerdotes no enseñan al pueblo, Jesús se lamenta y siente compasión porque el pueblo está como oveja sin pastor. Yo no sé si es que no lo ven ustedes, pero yo lo veo clarito. Y por eso les estoy mostrando con la Biblia. Jesucristo dice que hay que enseñar, enseñándoles. Claro, ¿qué es lo que hay que enseñar? ¿Filología? ¿Qué es lo que hay que enseñar? El castellano, literatura, historia. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Vamos a ver. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñar lo que Él ha mandado. Sacerdotes que se preocupan por enseñar filología, teología u otras cosas, literatura, historia, en las universidades, en los colegios, pero que no enseñan la palabra de Dios. Están equivocados. Sí hay que enseñar, pero no las cosas del mundo simplemente. Hay que enseñar las cosas de Dios, la palabra del Señor. Porque si no, perdemos el tiempo. Y aquí entonces volvemos a San Marcos. Dice San Marcos que fueron a contarle a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Repita ese pedacito, me gusta ese pedacito. 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Tenían el mismo sentir de Jesús. Estaban convencidos que si no enseñaban, el pueblo quedaba como oveja sin pastor. Eso hace falta en los seminarios. Que los seminaristas sepan que si no enseñan la palabra de Dios, se quedan como ovejas sin pastor el pueblo. Eso hace falta que los curas hoy día y los obispos sepan que si no enseñan, el pueblo está como ovejas sin pastor. Ya pueden hacer 1000 cosas. Sigue. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. Ahora Jesús le dice, vengan, después que trabajaron, vengan a un lugar desierto. Vamos aparte. ¿A qué? Ayúdenme a ver, ¿a qué? ¿Y por qué? A ver. Y descansad un poco. Vengan a descansar un poco. ¿Por qué? Vean. Yo quiero que los sacerdotes vean, yo quiero que el pueblo vea, yo quiero que el mundo entero vea. ¿Por qué lo llamó Jesús a descansar? Escuche. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Por qué lo seguían tanto la gente? ¿Por qué no tenían tiempo ni para comer? ¿Por qué los buscaban a los apóstoles? Para allí y para acá, y era tanta la gente que los seguía, que no les quedaba chance para comer. ¿Por qué? Porque les enseñaban filosofía, porque les enseñaban castellano, porque les enseñaban matemática, porque les enseñaban historia, que no. La gente lo seguía y la gente lo buscaba y no lo dejaban ni comer porque ellos tenían una misión: enseñar todo lo que Jesús había enseñado, enseñar la palabra de Dios. Y cuando se enseña la palabra de Dios, la gente entonces encuentra el pastor y sigue al pastor y no lo dejan ni comer. No tienen tiempo ni para comer, porque a la gente le gusta ese alimento como las ovejas, el pasto verde. Ese es el alimento que hay que darle para que el pueblo entonces despierte el hambre y la sed de la palabra de Dios. He tenido la experiencia de recorrer el mundo y donde he ido me doy cuenta que esto se cumple. Es increíble la cantidad de gente que va a escuchar la palabra de Dios en todos los países. Van a escuchar la palabra del Señor porque están como ovejas sin pastor. Pero también dice la Biblia que cuando los apóstoles enseñaban, era tanta la gente que no le dejaba tiempo ni para comer. Eso lo entiendo. Eso lo entiendo. Y si alguna persona a veces se pregunta, ¿y por qué? Miren a través de las redes sociales. ¿Por qué tanta gente ve los videos? ¿Por qué tanta gente quiere seguir las enseñanzas? Porque les enseño. ¿Y por qué les enseño? Porque Jesucristo me dice que si no enseño, el pueblo quedará como oveja sin pastor. Pero también me dice que si enseño, el pueblo no me dará ni siquiera tiempo para comer. Y entonces me mandó por la Florida para que descansara un poquito.
Sí, porque no me dejaban ni comer. Yo tuve la experiencia, 6 años en los países, recorriendo los países, que no me dejaban ni comer. Donde he ido. Y Dios dijo, venga un ratico para la Florida y descansa un tiempo. Así se lo dijo los apóstoles. Vengan. ¿Cómo es que dice? Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eso se llama la Florida. Sí, estoy tomando aire de nuevo, descansando un poco. Y hay sacerdotes que dicen, pero ¿por qué la gente, a mí no me quieren escuchar? ¿Por qué la gente no hace caso y la gente no quiere? Porque usted no les está enseñando. Sí, les estoy enseñando filosofía. ¿Eso para qué sirve? Si les estoy enseñando historia, ¿eso para qué sirve? Dios quiere que el sacerdote se dedique a enseñar, dice la Biblia, todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Ahí está el secreto.